y me gustaría saber, a ver ustedes qué opinan sobre que la administración pública continúe contratando a este tipo de empresas y si de alguna manera se podían establecer motivos. Yo pido que se centre en la cuestión y en el objeto de la comparecencia solicitada, que es la actuación de la Autoridad Vasca de la Competencia en aquellos expedientes, en los expedientes en los que formo parte, en el objeto de la convocatoria. Señora presidenta, no le voy a permitir otra vez que por favor. Permitir, no, perdone. No, a ver, yo lo que estoy llamando es al orden, a la cuestión. Estoy llamando a la cuestión y la cuestión es. En base en relación a que cuando estoy hablando de dos consultoras que han sido sancionadas por la CNMC. Y les estoy preguntando a la Autoridad Vasca de la Competencia a ver qué opinan sobre seguir contratando, que es algo que se recoge en la propia resolución de la CNMC, la posibilidad de no contratación. No estoy hablando ni de la Vía Láctea ni del mejillón cebra en nuestros cauces. Yo le pido que se ciña a la cuestión. Y eso no me diga que no les voy a permitir el orden o el llamar a la cuestión. Lo hace la presidencia del esto. Entonces, yo no le estoy quitando la palabra, lo único que le estoy haciendo es pidiéndole que se centre en el objeto de la comparecencia. Y eso se entiende perfectamente. ¿Me puede decir, y por favor, si no, señor letrado, le pido su intervención, ¿me puede decir en qué momento me he desviado del objeto de la comparecencia? ¿Me lo puede usted señalar? La petición es que se centre en la cuestión. Usted me ha cortado otra vez la palabra hoy. ¿Me puede usted señalar en qué momento me he desviado del objeto de la comparecencia? Que no es un debate, señor Estarrona. Usted ya se le ha dicho la observancia y continúe si lo considera. Continúe, tiene tiempo, continúe si lo considero o no, estoy en mi derecho, ¿no? Pero que quiero decir que no es un debate y no es una... Le solicitaría que no me vuelva a interrumpir porque no ha habido desviación del tema que nos ocupa. Le recuerdo, la presidencia tiene la potestad de llamar a la cuestión cuando lo considere. Y en ese sentido, la Administración ha seguido contratando a este tipo de empresas. Por ejemplo, y por poner un ejemplo, porque hay muchos, a partir de que estas empresas estaban siendo investigadas, incluso habían sido inspeccionadas. Por ejemplo, tenemos contratos de Osakidetza, PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, unos contratos que no se nos ha sido enviado, pero que lo he podido encontrar por valor de 116.000 euros IVA incluido, el 26 de noviembre de 2018, cuando a PVC ya se le había hecho, la CNMC había hecho la inspección en octubre de ese mismo año. Entonces, bueno, no solo se sabía por parte de las autoridades de la competencia que estaba siendo investigada, sino que ya habían sido inspeccionadas sus propias sedes. Entonces, me gustaría saber, a ver qué opinión les merece. Pero no voy a entrar en la estrategia que ustedes solicitaron, nada más acceder al cargo, además sí, porque tal y como han respondido en las preguntas que se les ha hecho, es verdad que a esa fecha no se tenía conocimiento de que estaba en curso, ¿no?, en la causa dicha empresa, pero sí que es verdad que llama la atención el tema de las licencias VTC que ustedes mismos contrataron, si estoy en lo correcto, por un importe de 14.400 euros a KPMG Asesores, cuando sí que se sabía que esta empresa estaba siendo investigada, incluso se había accedido también a sus lugares físicos para ser inspeccionada. Y claro, esto pasa también en 2018, tal y como recoge la resolución de la CNMC, los días 16 y 17 de julio, de 2019, la sede de Bilbao de KPMG Asesores, y ustedes en enero de 2020 recurren a la misma, una autoridad de la competencia como ustedes, a una empresa que está siendo investigada y que ha sido inspeccionada por posible constitución de cartel. Entonces, pues me llama bastante la atención, por lo menos en este contrato. Y en ese sentido sí que me gustaría saber si se invitaron a otras empresas también para la elaboración del recurso al decreto de las licencias VTC del Gobierno vasco, por el hecho de que, en la información que se nos ha remitido al respecto de ese contrato no aparecen otras empresas que hayan sido invitadas. Y luego, esto es una de las cuestiones que se recoge en la posibilidad de prohibición de las contrataciones de estas empresas, porque en la resolución se hace referencia a la cuestión y, como ustedes sabrán mejor que yo, la prohibición de esa contratación no es automática,
sino que pasa a la Junta Consultiva, ¿no?, de Contratación Pública, bueno, y luego pueden ser exoneradas de alguna manera si entran en el programa de clemencia o bueno. Me gustaría saber si ustedes prevén que pueda haber recursos de esta resolución de la CNMC por parte del resto de empresas, cuestión que suele ser habitual, porque además desde un punto de vista estadístico las posibilidades de que la Audiencia Nacional anule una resolución de la CNMC son relativamente elevadas, tal y como se ha comentado en esta comisión en anteriores ocasiones. Y luego sí que me llama la atención, en este sentido, en el tema de la prohibición de la contratación de dichas empresas, que la Autoridad Catalana de Competencia sí que directamente prohíba la contratación en algunas de sus resoluciones. Me gustaría saber si ustedes tienen el porqué y si en este caso, teniendo en cuenta las informaciones y la resolución de la CNMC, si desde aquí podríamos también llevar el mismo camino. No les voy a hablar ya de la idoneidad en el plano ético, de las buenas prácticas y el buen gobierno, el seguir contratando estas empresas, porque quizás no sea tanto motivo de la resolución, pero sí que me parece una cuestión también reseñable. Y en cuanto a la connivencia, que es el segundo de los elementos, y la posible connivencia, que es el segundo de los elementos que quería poner hoy encima de la mesa, ustedes, como se habrán leído la resolución, en la página 75 sí que señala, de alguna manera, que algunas administraciones podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento. Algunos hechos protagonizados por algunos agentes de algunas administraciones no podrían tener amparo en nuestro ordenamiento, y hablan que algunas administraciones pudieran haber tenido conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia. Es algo que, de alguna manera, en el recurso que presentan también estas consultoras en las primeras inspecciones llevadas a cabo por la propia Autoridad Vasca de la Competencia, también señalan ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la posible connivencia o el conocimiento por parte de las administraciones públicas de este tipo de empresas. Una práctica que, según la señora Urrosola, era bastante arraigada y en estos lares. Y en ese sentido, cuando vamos a la resolución de la CNMC, sí que vemos continuamente, pues bueno, elementos que hacen indicar que las administraciones no solo sabían de este tipo de procedimientos, sino que además dejan en manos de estas el hecho de que buscasen ellas las empresas que les iban a hacer los contratos de cobertura. Por ejemplo, al gerente de la Sociedad Pública de Cervena Portúa, te adjunto el borrador de prescripciones técnicas y las empresas a invitar. Ya directamente les daban las empresas que debían invitar. Necesito, por favor, que me des cobertura en un esto que va a sacar los próximos días la Diputación Foral. Ya, pero es que me ha cortado, señora Berrojalde, la presidenta nuevamente de Cultura. Que va a sacar concurso negociado del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco aproximadamente por unos 40.000. Necesito una oferta de cobertura para el Lehendakaricha. Te llegará en breve la invitación. La invitación nos llegará desde el Gobierno Vasco, Departamento de Vivienda. Te recuerdo que recibirás en los próximos días una invitación de vivienda al Gobierno Vasco. ¿Te importaría que de tu nombre al departamento? He recibido invitación de vivienda a presentar el 19 de septiembre. Es lo que hablábamos, de julio a septiembre, con muchos meses de antelación de que se hiciese pública. Te envío la propuesta de cobertura que te pedí hace tiempo, correspondiente al proyecto modelo organizativo de Innovas. Y así reiteradamente. Por lo tanto, parece verdad que quizás no puedan suponer pruebas, pero hay indicios de esa posible connivencia por parte de algunos departamentos y de empresas públicas, de las administraciones públicas. Entonces, es verdad que ustedes conocerán las sentencias de diciembre de la Audiencia Nacional en las que anularon multas de la CNMC precisamente en el expediente Cementos, y por eso el propio Consejo es el que indica que ha tenido un cierto cuidado a la hora de valorar la carga probatoria. En ese sentido, la CNMC indica que ha sido prudente en la valoración de las pruebas y afirma que ha descartado elementos de prueba indiciarios que no cumplan el umbral que debe erigirse en los procedimientos sancionadores. Y tal y como recogido en la 175 sí que señala cierta connivencia, o las propias consultoras en su recurso, voy terminando, señora presidenta, al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿es descabellado pensar que las administraciones tenían conocimiento de este tipo de prácticas cuando se ve constantemente? ¿Es completamente descartable? Es una locura. Esan beharra dago, Urresola Anderea, nolabait apriorismo batzuekin etorri zarela gaurko agerraldi honetara, y usted ha venido con una sentencia previa de lo que iba a ser esta comisión y de lo que pretendíamos con esta comisión. Porque en el primer turno de palabra, lo único que he preguntado, y las preguntas
que he remitido a ustedes ha sido sobre la posibilidad de la prohibición de la contratación de estas empresas, algo que ya establece y señala la CNMC, así como la posible connivencia por parte de las administraciones. Esas dos cuestiones, y me he ceñido a las mismas, y no me he salido de hablar de las mismas. No hablo ni de la falta de independencia de la VC, ni de una actuación u otra. Simplemente he puesto como ejemplo el contrato de CAP-NG, porque llama poderosamente la atención que una consultora que estaba siendo investigada, que se había acudido a su sede para inspeccionar y aún así que una autoridad de la competencia contrate con la misma, pues bueno, pues llama poderosamente la atención. Y tiene usted razón, y ahí tengo que rectificar que sí que se había hecho oferta a la empresa Lever. Usted ha dicho que seguramente porque no se quería meter en líos, etcétera, pero ella aduce a un posible conflicto de intereses. Así que en ese sentido sí que se había hecho ambas, pero usted dice que igual porque no se quería meter en líos. Y yo me pregunto, igual es que también era una práctica colusoria. Y dice, no, conflicto de intereses no posible, y se lo damos. Igual entre las dos empresas habían pactado contra la propia autoridad de la competencia. No cabe esa posibilidad. O sea, es más probable su tesis de que no se quería meter en líos que la posibilidad de lo que CAP-NG, que ha sido sentenciada por parte de la CNMC por prácticas colusorias, más que esa tesis. Entonces, bueno, sin más, a lo que iba, contratación de estas empresas por parte de la propia administración y la posible connivencia, esas dos cuestiones. Me preocupa el hecho de que ustedes señalen que tenían la misma o que tienen la misma información que cualquier ciudadano o ciudadana, una vez que la CNMC un poco coge las riendas, ¿no? Una investigación que había sido iniciada por la propia autoridad vasca de la competencia. Es verdad que legalmente así está establecido, pero usted dice, señora Urresola, que no ha habido ningún conocimiento ni ningún requerimiento por parte de la CNMC a la autoridad vasca de la competencia en todo este tiempo. Las inspecciones que se realizaron en las sedes posteriormente en 2018, aquí no se contó con personal, pregunto, desde el desconocimiento, para aclarar las cuestiones, de la autoridad vasca de la competencia, porque es verdad que la autoridad vasca de la competencia sí que hizo y solicitó en las inspecciones que hizo, lo que motivó esta resolución de la CNMC, sí que solicitó ayuda a la autoridad catalana de la competencia y a la autoridad gallega. Mi pregunta es esa: la CNMC viene a hacer inspecciones a sedes de empresas que están siendo investigadas y no solicita a la VC medios ni colaboración para hacer este tipo de inspecciones. Sin más, porque llama la atención y por lo menos desde el desconocimiento. Y luego, es verdad que el conocimiento ustedes lo tienen seguramente previo a la emisión de la nota de prensa y a la resolución, porque sí que es verdad que en una de sus preguntas ustedes sí que señalan que sí que se puso en contacto la CNMC con la VC antes de eso, y en ella de alguna manera se señala que hubo insistencia por parte de la presidenta de la VC para señalar el tema de la denuncia anónima o de que había sido motivado por parte de una denuncia, que en principio eso de alguna manera facilitaría el recurrir a las empresas sancionadas. Otra cuestión, me parece que hoy de alguna manera me apena que a usted le parezca que esta comparecencia sea absurda, porque yo creo que han salido cuestiones muy interesantes, y por lo menos desde nuestro grupo no tenemos nada en contra de la señora Alba Urresola ni de la presidenta. En todo caso, habremos señalado cuestiones de la autoridad vasca de la competencia que nos parecen, pues bueno, un tanto sorprendentes, o la propia función de la misma, y en ocasiones anteriores ya hemos emitido opinión sobre ello. Pero usted hoy de alguna manera, cuando ha hablado de posible connivencia por parte de las administraciones, ha dicho que aparecen en la resolución de la CNMC, aparecen las administraciones públicas y algunos de sus responsables con nombres y apellidos. Me gustaría si pudiese ahondar en este segundo turno de palabras en esa cuestión. El señor Iturriaga sí que es verdad que ha dicho que existen distintos grados de negligencia en ese arco de 180 grados. Estamos de acuerdo, algunas pueden ser incluso constitutivas de un delito penal, otras seguramente por otra serie de motivaciones, pero
sí que hay responsabilidades dentro de la administración, pues ya sea por parte de funcionarios, por desconocimiento o por lo que sea. En un artículo que usted escribía, hablaba en este sentido, y porque viene muy al caso, que un conductor ebrio que provoca un accidente, sin lugar a dudas no quería provocarlo, no tenía esa intención, pero hizo algo y lo hizo incumpliendo el código de circulación. En este caso, un funcionario puede estar haciendo algo incumpliendo también, ¿no?, la legislación vigente o los códigos de buenas prácticas y conducta de una propia administración que tenga en vigor. Pero claro, en este caso incumplía el código de circulación que limita severamente la tasa permitida de alcoholemia, es decir, actuó antijurídicamente, ¿vale? No lo hizo adrede, faltaría más, pero eso no excluye su castigo. La negligencia demostrada con su comportamiento le hace acreedor a la sanción que corresponda. Es decir, el hecho de que un funcionario, una persona de administración pública, esté actuando de esta manera y conniventemente con este tipo de empresas consultoras que han constituido un cártel, no le exime el hecho de que tenga cierto grado de responsabilidad. Evidentemente, ese grado de responsabilidad dependerá también de si lo estaba haciendo, bueno, por beneficio propio, si lo estaba haciendo a sabiendas de lo que estaba haciendo, pero tal y como he leído en la primera ronda en todos esos mails interceptados por la CNMC, está claro que era una práctica muy arraigada y habitual, que directamente estas empresas consultoras les decían a las administraciones, a los departamentos de vivienda, Hacienda, de innovación, a Innovas, ¿a qué otras empresas tenía que invitar? Cuando, que yo sepa, en la legislación que en aquel entonces estaba en vigor, es una responsabilidad de la propia administración. Permítame, precisamente para evitar que este tipo de prácticas se den. Por lo tanto, no creo que la comparecencia de hoy haya sido absurda, sino que de alguna manera ha servido para acreditar que realmente, en un grado o en otro, la Autoridad Vasca de la Competencia afirma que sí que ha existido cierta connivencia por parte de las administraciones vascas. Y eso me parece una conclusión y una cuestión muy importante, muy importante. Simplemente no voy a hablar tampoco de la falta de independencia de la VC, etcétera, porque creo que es algo que ustedes tienen que mejorar en base a todos los estándares europeos. También hemos estado inmersos en este Parlamento en la renovación y estamos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Hay mucho camino que recorrer, pero claro, es verdad que sería mucho mejor seguramente un nombramiento parlamentario con mayorías cualificadas en aras de la independencia política, porque no voy a hacer una relación de las personas que formáis el Consejo Vasco de la Competencia, y no precisamente seguramente por usted, señora Urresola, pero el resto, pero sí que hay un recorrido político de cargos de confianza políticos, sin poner en duda ni la profesionalidad, ni el rigor, ni su capacidad de trabajo, pero sí que este tipo de órganos, pues de alguna manera estén compuestos sobre todo por personas que han tenido una carrera profesional en cargos de confianza, asesores políticos, etcétera, pues bueno, pues sí que es verdad que es mejorable la cuestión. Y en uno de los casos, además, que una de las personas que forma el Consejo Vasco de la Competencia venga precisamente de la consultora que mayor sanción ha tenido, y sobre todo, pues también pues no es lo deseable, creo, pero sin más, usted ha sacado el tema de la independencia, nosotros, como digo, no hemos sacado, nos hemos ceñido al tema de la connivencia y a la posibilidad de seguir contratando por las administraciones públicas con las empresas sancionadas. Y en ese sentido sí que me gustaría reiterar un poco las preguntas, porque al igual que en las cláusulas se establecen, pues bueno, que tiene que estar al orden del pago y en base a la legislación vigente tal, si se podría recoger a expensas de lo que finalmente, pues bueno, y cómo termine, ¿no?, la resolución de la CNMC, si está en manos de la Fiscalía, qué recorrido pueda tener, o si finalmente queda nada, como muchas resoluciones de la CNMC, a ver si de manera, aunque sea, pues digámoslo, preventiva, sería legal que en las licitaciones la administración pública, pues bueno, recogiesen en el pliego de condiciones el hecho de que estar inmersas en esta causa pues pudiese ser como medida de precaución
el que no fuesen contratadas, por lo menos hasta la resolución de la misma, o no estaría dentro de derecho. Y simplemente estas cuestiones, y agradecerles de nuevo las explicaciones dadas hoy aquí.